señores, las opiniones acerca de la decisión del Comité Político del PLD de dejarle a la ley de partido que los resuelvan los legisladores. Realmente a mí me da trabajo entender cómo dirigentes políticos, como Luis Abinader, por ejemplo, lo interpretan positivamente. Dice que eso facilitará un acuerdo. Miren, si se estuviera pensando en hacer lo correcto y aprobar las leyes que se necesitan para garantizar la equidad en unas elecciones, pues el comité político no se lo deja a nadie, lo hacen ellos, para hacer lo correcto y darse ese mérito. Y poder decir, bueno, el PLD fue el que decidió hacer la ley de partido que se necesitaba. Si fuera en eso que estuvieran pensando, en que se apruebe una buena ley de partidos, no se lo sueltan a los otros, lo hacen ellos. El hecho de que se lo suelten a los otros es porque lo que se piensa hacer no es correcto, porque la decisión la tienen ellos como quiera, porque tienen la mayoría en ambas cámaras. Entonces, no que sean los legisladores, y así se diluye la responsabilidad de lo que va a resultar de ahí, que no creo que sea nada auspicioso. Que puede ser una de dos, Ucho, que se apruebe una ley de partidos políticos que en vez de avance significa retroceso. Como ya lo hicieron una vez. Como ya se planteó una vez, o una ley que no implique cambios importantes algunos del sistema de partidos políticos. O una tercera situación que se puede dar es que no se apruebe ninguna ley, lo que sería muy grave para el sistema político dominicano, porque eso también podría ser la apuesta. Es la apuesta que se ha tenido hasta ahora durante 18 años y no hay nada que indique que hay una voluntad de que las cosas cambien en ese sentido. Es decir, que se deje pasar el tiempo, que no se termine de aprobar la ley. Ya el presidente de la Junta Central Electoral ha indicado que si no se aprueba de aquí a agosto, pues muy difícilmente la ley se pueda implementar para las elecciones del año 2020. Y coincido contigo en el sentido de que no es cierto que esa decisión que tomó el PLD facilite el consenso, todo lo contrario, claro, lo dificulta, porque si el PLD al interior mismo de su organización política no es capaz de ponerse de acuerdo, imagínense lo que implicaría esto para establecer diálogo y consenso con los otros partidos del sistema político. Recordemos que la ley de partidos políticos es una ley especial, es decir, que requiere de una mayoría cualificada para poder pasar en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, de las 2/3 partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados. Y necesariamente en para cada que cámara. En cada cámara. Pero en el Senado ellos lo tienen el control total, no así en la Cámara de Diputados, lo que implica que es necesario el consenso para que esa ley pueda pasar. Y lo que metemos... Pero ellos lo que sí pueden es mantener el tranque. El PLD. Para que las cosas se queden con la legislación con que la hay legislación ahora, actual, que es la que a ellos les conviene para seguir sacando ventaja. Sí. Usar los recursos del Estado, copar los medios de comunicación, copar los espacios públicos. Sí, y porque, bueno, la diferencia entre los partidos políticos, sobre todo dentro del PLD, que ha salido hasta ahora, es la que tiene que ver con el tipo de primaria que entienden líderes dentro de esta organización debe hacerse, que primarias abiertas o primarias cerradas. Pero ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, el tema o los temas fundamentales de la ley de partidos políticos no es necesariamente ese, y hay más diferencia y contradicciones con otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento de los partidos políticos y la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Los partidos y distintos líderes políticos no se han puesto de acuerdo sobre el tema del límite de gasto en la campaña, es decir, reducir los costos de la campaña en los procesos electorales acá en el país.
o no se ha puesto de acuerdo con relación al tema de rendir cuentas sobre el financiamiento privado que reciben los partidos políticos. Es decir, hay muchos temas relacionados con el costo de la política y la forma en que el dinero entra a la política que los partidos políticos no se han puesto de acuerdo sobre ese tema, y será una dificultad que se presentará ahí, esa falta de consenso en materia de financiamiento para que esta ley pueda pasar. Y ahí es la gran preocupación del PLD y los demás partidos políticos, en el sentido de que tengan un mayor control y fiscalización de la manera en que manejan los recursos, que mira que son cuantiosos. Solo el Estado le proporciona una cantidad significativa de dinero del presupuesto nacional. En años electorales, el 0.5% los ingresos del Estado, y eso crece cada año. Estamos hablando de alrededor de 1.400 millones de pesos que se le aportan a los partidos políticos en un año electoral. Y eso es solo el Estado, la cantidad de dinero que le llega a los partidos producto de fuentes privadas es significativamente alto también. Mira, pasando a otro tema, y son las recomendaciones de una misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo aquí y que tiene malas noticias para todos los dominicanos, aunque tratan de disfrazarla de buena. Es como en la época feudal, cuando se concertaban esos matrimonios entre reyes y princesas, ¿no? Una princesa de otro país, que siempre se buscaban alianzas políticas, pero había que incentivar al que se iba a casar. Entonces, ¿qué hacían? Puesto que no tenían ni internet, ni fotos, no existía. Entonces, pedían un retrato hecho por un pintor de la candidata a casarse con el rey, o del candidato a casarse con la reina, que hubo casos también. Y, bueno, eso duraba un tiempo, hacían el retrato y lo mandaban. Decía, sí, pero buena moza. Pero comenzaron a salir... Esa era la especie de Instagram de esa época. Pero había un Photoshop manual. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Que resulta que cuando llegaba el candidato o la candidata a consorte, entonces había una decepción. Y ya después lo que hacían era que mandaban a sus pintores. Ah, sí, exactamente. Sí. De mucha confianza del rey o de la reina. Exactamente. Eso es entonces mandaban a sus pintores para que le hicieran un retrato a la candidata o al candidato a casarse con el rey o con la reina. Entonces, bueno, a cualquier monstruo te le ponían un pelo precioso, unas vestiduras, le refinaban la nariz y cualquier defecto se lo disimulaban. Así mismo son los informes del Fondo Monetario Internacional. Siempre te dicen que el candidato a consorte es buen mozo. Siempre te dicen de la fortaleza de la economía dominicana, el crecimiento, y entonces te dicen, hay que poner impuestos urgentes para solventar el endeudamiento. Eso es lo que dice el informe. Que esta economía, esto va viento en popa y a toda vela, que esto es una maravilla, pero los ojos bicos no se lo enderezaron, ¿no? Ahí te lo dicen. O se lo enderezan en la pintura, pero cuando vamos al fondo del fondo, entonces te dicen impuestos, más impuestos al pueblo. Eso es lo que dice este informe, que recomienda, oigan estas palabras, un fuerte ajuste fiscal. Eso es más impuestos. Un fuerte ajuste fiscal a la economía dominicana, oigan, ¿para qué? Para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Es decir, el gobierno endeudándose todas las semanas, los corroboros del Congreso levantando la mano, y aprueba y aprueba y aprueba, y claro que hay crecimiento, los recursos de ese endeudamiento forman parte del crecimiento de la economía. Está entrando dinero, pero es igual
que si usted en su casa comienza a coger prestado mucho más de lo que usted puede pagar, y hay dinero en su casa, sí hay, de lo que está cogiendo prestado y que no puede pagar. Entonces, esa es la situación. Un fuerte, oiga, como cuando el Fondo Monetario dice que se necesita un fuerte ajuste fiscal. Preparémonos. Sí. Entonces, dice que ese fuerte ajuste deberá estar sustentado en una reforma tributaria que logre ampliar la base, simplificar y hacer más equitativo el sistema impositivo de la República Dominicana. Bueno, ampliar la base es ponerle impuesto a cosas que todavía no lo tiene. Sí, y sobre todo el ITEVIS, ampliar El la ITEVIS, base del es ITEVIS. a eso que se refiere, el impuesto aunque no lo al dice. Consumo. Sí, sí. Claro, que los organismos internacionales entienden que es de más fácil cobro, no tiene las complicaciones que tiene otros impuestos, pero que ustedes saben que quienes más pagan el ITEVIS son los sectores populares. Porque es el consumo. Y consumen más los pobres porque los pobres son muchísimos más. Sí. Entonces, pero fíjate bien, ampliar la base del consumo, tal como acaba de decir Javier, el impuesto más fácil de cobrar para el fisco es el ITEVIS. Porque tú lo pagas quieras o no quieras. Porque en cada cosa que tú compras o pagas está el ITEVIS. Entonces, tú puedes decir que qué injusto es este impuesto, pero si tú vas a comprar lo que dice ahí, que puede ser una funda de café, una botella de refresco, lo que tú quieras, una camisa, lo que tú estás comprando, en el precio está el ITEVIS y tú lo estás pagando. Y si tú no lo pagas, no te la venden. Entonces, por eso es fácil de cobrar. No se puede evadir. Digo, lo puede evadir el que lo cobra, el que se lo cobra al cliente y no se lo paga el Estado, pero ya eso es un delito penal, eso es un robo. El caso es que es el más fácil de pagar es el que paga el pueblo, el que paga el consumidor. Y ahí está la perversidad de todo esto. Entonces, dice una reforma tributaria que logre ampliar la base, más impuestos a productos o servicios que no lo tienen. Yo no sé cuáles quedan, pero... Sí, en la canasta alimenticia sobre todo. bueno, sí, hay algunos. Quedan productos. Todavía, aunque quitaron varios. Claro, claro. Es decir, ya los lácteos, el chocolate, el café, el azúcar, todo eso tiene impuestos ya. Entonces, y dice, simplificar el sistema impositivo. Peligroso también, simplificarlo es cobrarlo fácil, cobrarlo al consumidor. Y por último dice, y hacer más equitativo el sistema impositivo de la República Dominicana. Eso hace falta, y ojalá que lo estén poniendo ahí hablando la verdad. Pero este país tiene que estar ojo pelado, porque justamente, ¿qué es lo que hay que hacer para que sea más equitativo? Señores, las 2/3 partes de las recaudaciones que hace el gobierno por impuestos son impuestos al consumo, eso que estamos diciendo. Todo lo que usted tiene que comprar para estar vivo, todo lo que usted tiene que pagar. Usted paga una entrada en el cine, usted compra una libra de azúcar, usted compra una libra de arroz, usted compra unos zapatos, un sombrero, en fin, un celular, todo lo que usted compra. Entonces, hacerlo más equitativo sería reducir el peso que cae sobre el consumidor, reducir la proporción de los impuestos al consumo y entonces ponerle más impuestos al patrimonio y a las ganancias. Las empresas producen ganancias. Bueno, pues a las empresas. El que gana mucho tiene un patrimonio más grande, tiene fincas, tiene residencias. Entonces, lo correcto sería no gravar al que tiene una casa, pero de 2 en adelante sí, pues tiene más casa de la que necesita. Y si es como negocio, bueno, pues, pero tiene más de la que necesita. O
Sí. Entonces, el que tiene empresas, eso es patrimonio también. Ojo pelado, porque lo que acaba de decir el Fondo Monetario es que esta economía está de maravilla, pero que tiene que ponernos más impuestos. Óyeme, pero Y dice fuerte ajuste fiscal. ajuste fiscal. Lo que uno le extraña es, Puchi, es cómo organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional siguen insistiendo en reformas parciales al sistema fiscal, a la estructura fiscal en la República Dominicana. Porque si bien es cierto que la economía del país tiene serias dificultades a pesar de su crecimiento económico, pero tenemos un crecimiento económico que no se traduce en políticas públicas dirigidas a revertir la situación de pobreza o de desigualdad, y al mismo tiempo que ese crecimiento económico se ha hecho acompañar de niveles de endeudamientos altos, que explican o que son la consecuencia en gran medida del tema del déficit fiscal, que es el que tendría que ser atendido por cualquier reforma de carácter tributario que se haga o de carácter fiscal que se haga en el país, pero seguir insistiendo en reformas parciales no ayuda, porque como tú muy bien señalas, cuando se trata de reformas de esta naturaleza, de ajustes fiscales que se esconde dentro de ese lenguaje que parece inofensivo, que no tiene repercusión alguna, detrás de eso, ajustes fiscales, lo que hay es esto que tú señalabas. Eso se traduce como aumentar impuestos a los más pobres. Esa es la traducción Eso de es eso, todo. porque es aumentar el ITEVIS, la base del ITEVIS, y generar un mayor ingreso. Desde hace tiempo se ha venido hablando en el país que lo que la República Dominicana requiere es una profunda reforma, no un profundo ajuste fiscal, es una profunda reforma de la estructura tributaria del país, que haga del sistema fiscal un sistema más progresivo, como tú señalas, en el sentido de que quienes más poder tienen de generar riqueza sean los que más paguen, no así los que menos poder tienen. Impuestos progresivos, por ejemplo, aquí en el 2012 se estableció en esa reforma tributaria que se hizo un impuesto progresivo o de carácter progresista, si se quiere, en el sentido del impuesto a la circulación de vehículos. A la placa. A las placas, pero eso no se ha aplicado nunca. Eso es correcto, ¿eh? Que sería correcto, porque eso permite La gente siempre grita. Claro. Pero ese es correcto. Claro, porque permite que aquellos que tienen dinero para comprar un vehículo de lujo, pues paguen más al Estado Dominicano, pero ese impuesto, eso no se ha cobrado, no se ha implementado. Y el pacto fiscal, uno se pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde ha quedado ese diálogo y ese debate para una profunda reforma fiscal que implique no solo eso, el tema de las recaudaciones, que es importante, sino el otro tema al que el Fondo Monetario Internacional no se refiere, que es el tema de la calidad del gasto, porque si el Estado Dominicano requiere de más recursos, un primer paso o uno de los pasos necesarios que tiene que dar es cómo hace más eficiente el uso de los recursos públicos que en estos momentos, hasta este momento, está recaudando el Estado, porque hay serias dificultades con relación a cuáles son las prioridades del Estado, en qué lo está gastando y cómo está gastando ese dinero, si lo está haciendo con eficiencia, si lo está haciendo con transparencia o no. Y ese tema en el informe del Fondo Monetario Internacional aparece, pero sin la profundidad que requeriría el tema, ¿no? Dice la misión del fondo que está muy satisfecho con los resultados de mejoras fiscales. Parece referirse a las recaudaciones que logró la DGI por encima de los ingresos presupuestados el año pasado. Eso está bien. Ojalá lo haga siempre, que recaude más de lo que tenían previsto, porque eso indica que hay eficiencia para cobrar, y un Estado tiene que cobrar impuestos. En este país lo que es cuestionable es cómo lo usan. Exactamente. Cómo salen todos estos multimillonarios, que además ellos a su vez no pagan impuestos.
Entonces, eso, lo cuestionable es lo que hacen con lo que recauda. Ahora, un Estado tiene que recaudar, porque no vive del aire. Y si son eficientes, qué bueno que sean eficientes y que lo cobren bien. Pero aquí cualquier reforma tributaria, aquí le llaman reforma fiscal a los puros y simples aumentos de impuestos. Y así envuelven a la gente, la marean. Cuando una gente la palabra reforma suena bien, porque todo el mundo siempre se queja de la situación. Si estamos mal y eso lo van a reformar, la gente se deja engañar, percibe equivocadamente que si va a haber una reforma será para bien, y la reforma es para ponerlo peor, para el pobre. Y eso es lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Un fuerte ajuste. La fuerza del ajuste la va a sentir usted. Ahí es que va a estar la fuerza. Entonces, y dice el fondo, después de mostrar esa satisfacción, ¿verdad?, que el Estado, el gobierno dominicano deberá, lo voy a leer textual, deberá hacer frente a los déficits del sector público financiero y no financiero cuando se presente el previsto endurecimiento del financiamiento internacional. Es decir, la economía, la creciente economía dominicana, la que más crece de la bolita del mundo, no da para hacer un presupuesto sin endeudamiento acelerado y sin déficit. Pero si va tan bien la economía, ¿cómo es que todos los años se aprueba un presupuesto deficitario? ¿Y cómo es que tenemos que escoger prestado constantemente ya para pagar intereses? Esa es la situación. Bueno. Siempre la adornarán. Es decir, el fondo ha hecho una pintura de la economía dominicana que es un cachalote, ¿verdad? ¿Viste ese cachalote? Ajá. Ese animal grandísimo. ¿Cómo se llama el otro que hay aquí? Bueno, que se está luchando por conservar. Manatí. Es un manatí. Es un manatí. El fondo le pone una peluca. Sí. Le pinta los labios al manatí. Y le pinta un vestido de seda. Pero cachalote se queda. Bueno. Pero manatí se queda. Así es. Entonces, todo eso dirigido a engañarnos.